¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Qué chido que nos estás visitando una vez más. Me alegra que estás aquí. Como sabes, estamos en nuestra serie Yeshua, como digas. Y estamos hablando de Jesús. Estuvimos hablando de cómo sabíamos que Él iba a venir, cómo sabemos que está vivo. Entonces, como podemos ver, hoy vamos a hablar de que sabemos que Jesús va a volver. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Entonces, quiero tocar 3 puntos específicos. El primero va a ser, todos seremos juzgados. Todos vamos a ser juzgados en algún momento. ¿A dónde van los creyentes de Jesús cuando vuelva? ¿Y a dónde van los que no creen? Entonces, estas son cosas que vamos a estar tocando. Pero para empezar, quiero empezar diciendo que Jesús va a volver. Jesús va a volver y esto es algo que tenemos en la Biblia por todo el tiempo. Vemos como dos ángeles aparecen en Hechos y dicen que Jesús va a descender de las nubes como ascendió. Vemos Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el libro de Santiago se menciona, Pedro lo dice en la Segunda de Pedro, Juan en la Primera de Juan, y se ve 2 veces en Apocalipsis, y hasta el mismo autor de Hebreo lo menciona, cuyo no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, pero se menciona en ese libro. Entonces, esto es algo que podemos ver. Todos nosotros debemos estar esperando su venida. Pero nosotros como cristianos no debemos de tener miedo. Creo que a la edad de un adolescente, yo creo que los papás como que hacen el trabajo para asustarnos en vez de como que inspirarnos. Bueno, por lo menos para mí, cuando yo era adolescente, pues yo la verdad yo no seguía a Jesús, a mí no me importaba, pero mis papás eran muy buenos en asustarme y me decían como que, hey, cuando Jesús vuelva, yo estoy bien, no sé tú. Tú ponte a cuentas con Dios o si no va a venir y tú no vas a estar listo. Y pues yo me estresaba. O sea, yo como que en ese entonces no creía, pero aún así me estresaba el hecho del fin de los tiempos y de la segunda venida de Jesús. Pero nosotros como cristianos no debemos de tener miedo. Deberíamos tener gozo de que Jesús vuelva. Deberíamos estar felices y contentos porque Él nos va a arrebatar, Él va a venir por nosotros. Entonces nosotros no deberíamos de tener miedo. Entonces el día de hoy yo quiero enfocarme en darte paz, pero también en el retarte. Entonces quiero asegurarme de que eso sea algo claro para nosotros el día de hoy. Entonces, voy a empezar con que todos en algún momento vamos a ser juzgados. En 2 de Pedro 3, 9 al 10 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, mucha gente piensa, que va a tardar muchísimo tiempo o mucha gente a veces hasta duda que Jesús va a volver porque ya ha pasado mucho tiempo y podemos ver hasta los tiempos hoy en día y decir como que el mundo está hecho garras, o sea, ya debería venir, ya que nos saque de este mundo que no puede hacer nada por sí mismo, pero el Señor es misericordioso y Él quiere que tú y yo podemos llegar a arrepentimiento. Entonces, esta serie está inspirada sobre un libro, unos libros que he estado leyendo. Y uno de los libros que he estado leyendo es de Mark Driscoll, se llama Vintage Jesus. Entonces, él está hablando de la teología de Jesús. Pero algo que me gusta mucho es como él menciona que usando este versículo, dice que él está feliz. ¿Sabes? Él se preguntaba mucho en su juventud por qué Jesús no viene durante un mundo que ya se está corrompiendo y echando a perder solo. Pero dice, pero hoy en día me doy cuenta que la misericordia y la gracia de Dios es grande. Porque no lo ha hecho todavía porque hay gente que tiene que arrepentirse y hay gente que tiene que conocerlo. Y él está agradecido porque él dice, yo doy gracias que
que Dios fue lo suficiente misericordioso para que yo pudiese ser salvo en 1989. Entonces, a mí me gusta mucho eso por el hecho de que, pues, ha permitido que gente como tú y yo en este tiempo podamos encontrar a Jesús. Que no venga y nosotros como que, ay, es que nunca tuve tiempo o nunca lo escuché o no. O sea, Él, cada segundo que pasa en esta tierra, Él te está dando la oportunidad de acercarte a Él antes de que vuelva Jesús. Entonces, seguimos leyendo. El día del Señor vendrá como ladrón, en cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, esto suena súper como que da miedo, que todo va a quemar y que todo se va a derrumbar y que va a venir Jesús, va a venir inesperadamente el Señor, pero no hay que tener miedo. Porque nosotros no somos parte de esto. Nosotros vamos a ser tomados por el Señor. Nosotros vamos a ser recogidos. Pero esto es solamente nosotros que somos gente que cree en Él. Entonces, en Romanos 2:5 dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, esto está específicamente dirigido a todos aquellos que no creen en el Señor. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿dónde va toda esta, qué pasará con toda esta gente mala? ¿Dónde va la gente que no cree? Pues esta gente aquí dice, tu terquedad y tu corazón no arrepentido estás acumulando ira. Entonces, esos políticos que están robando, esos ladrones que están robando, esos criminales que están haciendo cosas malas, aquí mismo dice en la palabra que ellos están acumulando esa ira para que ese juicio sea puesto en sí mismos. Entonces, esta gente está acumulando ira para sí mismos. Entonces, cuando ellos vayan al infierno, porque la gente que no cree y la gente en pecado va a ir al infierno, todos aquellos van a ser juzgados acorde el pecado que tuvieron en esta tierra. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Y sí existe el infierno y sí va a haber juicio para la gente que ha pecado. Entonces, no digo esto para asustar, pero la manera que tenemos que ver esto es como hay un cielo que está hecho para la gente que vivió en santidad. Dios, y esto ya lo habíamos hablado en algún punto de nuestros videos, Dios es tan santo, Dios es tan perfecto que Él no puede estar en el pecado. Es imposible para Él pecar o hacer mal. Él simplemente es y Él nomás puede hacer bien. Entonces, es imposible que Él habite con gente de mal. Entonces, por eso hay un infierno. Porque ahí es donde va toda la gente que rechazó, que no aceptó al Señor. Entonces hay una lista muy grande en la Biblia. Vemos en Eclesiastés 12:14. Dios juzgará a cada uno por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o malo. Entonces todo ese pecado que está oculto va a salir a la luz. Mateo 12:36, yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día de juicio. Entonces todo lo que has dicho, todo lo que has pensado o expresado no estará oculto, va a salir en el día de juicio. Todos tus pecados, tus inseguridades, todo eso va a ser expuesto cuando estés delante del Señor. Y todavía hay una lista mucho más grande. Lucas 12 del 2 al 3, 47 a 48 y versículo 20, 47. Romanos 2 del 5 al 7. Apocalipsis 12 al 3, Apocalipsis 20 del 12 al 13. Y la lista continúa. Pero mucha gente se pregunta por qué Dios permite que gente mala vaya al infierno. ¿Tú por qué? O sea, nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios ha hecho un infierno para la gente? ¿Que no Dios nos ama tanto que Él quiere que nosotros estemos en bien? Entonces,
yo quiero que tomes un segundo y veas a tu alrededor. No tu casa, sino la sociedad. Ve lo que está pasando en nuestro gobierno. Ve lo que está pasando alrededor del mundo. Calentamiento global, pobreza, hambre, problemas políticos, guerras, estrés, enfermedad. Vemos toda esta suciedad o esta imperfección que hay en el mundo y nomás pensamos como que ¿por qué? Y mucha gente es como que ¿por qué Dios lo permite? Pero Dios no es el que permite esto. Dios no es el que está haciendo que esto suceda. Es el humano. Es el pecado y la imperfección de nuestra humanidad. En la pobreza y el hambre, todo esto existe porque la humanidad ha permitido. Porque la humanidad no se ha inclinado, no se ha rendido al Padre. Todo esto ha sucedido porque nosotros como humanos estamos manchados con pecado. Y la gente que va al infierno es la gente que rechaza a Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes, cómo un trabajador le puede pagar a un empleado que no va a trabajar? No, vas a tener que ser despedido. Entonces, si tú un día aplicas a un trabajo, digamos, aplicas a Peter Piper y tu jefe te dice como que, hey, necesito que trabajes lunes, viernes y jueves. Necesito que trabajes de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pues, obviamente tienes que ir. Y si no vas, pues te van a despedir porque tienes que estar presente en tu trabajo. Tienes que trabajar para poder estar ahí. De alguna manera así es como funciona. O sea, la humanidad, nosotros no podemos esperar que todo suceda. El empleado de Peter Piper no puede esperar a que le llegue un cheque si no está yendo a trabajar. Lo van a despedir. Así es con la humanidad. La humanidad no puede esperar que todo esté bien y no puede estar echándole la culpa a Dios y diciendo por qué Dios esto y lo otro cuando no nos acercamos a Él, cuando no nos hemos arrepentido y no hemos decidido seguirlo. Entonces, tenemos que siempre tomar eso en cuenta. Yo antes era así, yo antes me preguntaba por qué hay un infierno, por qué Dios permite que pasen cosas malas a la gente. Hoy en día, la pregunta que yo me hago es ¿por qué Dios permite que pecadores como nosotros entremos al cielo? Porque ponte a pensar, no es de la naturaleza de Dios que esté rodeado de pecado o que haya inmoralidad. Él es perfecto, Él es naturalmente bueno. ¿Cómo es tan misericordioso Él para permitir que alguien como yo, que peca deliberadamente o cometo errores, cómo él es tan misericordioso que puedo entrar en su presencia después de esta vida? Entonces hay que siempre verlo de esa manera. Nosotros no podemos echarle la culpa a Dios de que por qué gente al infierno y cosas así, cuando simplemente la humanidad no está con Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que la única manera que nosotros podemos experimentar la gloria, la salvación, el cielo, es por medio de arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Jesús. Entonces, la pregunta del millón: ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros los cristianos cuando venga Jesús? ¿Qué va a pasar? Pues es muy simple. La palabra dice en Juan 11:25 y del 14 y versículo 14 al 6 dice que la única manera que podemos estar con el Padre es por medio de Jesús. Jesús es el único que intercede. Es el único mediador entre nosotros y el Padre. No es la Virgen, no es un santo, no es una ideología, un método, no es tener muchos dioses, no es hacer muchas prácticas, no es venir a la iglesia y servir siempre, no es decir que eres cristiano y ya, no. La única manera es Jesús, Jesús solamente. Jesús, el primer mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces,
es importante que Dios sea el principio, que Dios esté por arriba de tu relación, que Dios esté por arriba de tu familia, por arriba de tu trabajo, de lo que quieras, pero Dios tiene que estar por arriba y Jesús es el mediador entre tú y Dios, no más Él. La cruz fue lo que fue ese pacto que nos unió con el Padre a través de Jesús derramando su sangre en esa cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, la palabra dice que seremos recompensados acorde a nuestra fe. Entonces, si tú fuiste una persona de fe, una persona que siguió aquí constantemente, tú puedes tú te puedes acercar al Padre, y tú puedes, cuando pasemos de esta vida a la siguiente, tú vas a estar en el cielo. Y cuando llegues al cielo vas a poder recibir al Padre de una manera gloriosa, porque vas a saber que estuviste fiel y Él va a recompensarnos por eso. Entonces vemos la palabra que dice que somos salvos por fe, no somos salvos por obras. El servir mucho y el ser buena persona y el hacer community service y ser voluntario en tantas cosas, eso no te garantiza tu salvación. Tu fe, el creer que tú fuiste salvo y seguiste a Jesús y seguiste los mandamientos, eso a ti te hace salvo. Pero una persona que no tiene obras, una persona con fe que no tiene obras, no sirve de nada. Y vemos en Santiago 2 del 14 al 16 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe hacerlo salvo? Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es que es don de Dios. Entonces aquí vemos cómo dice, ¿de qué sirve tener fe si no tienes obras? Entonces, es una persona que cree en el Señor, tiene que entender que nuestro trabajo es hacer que varias gente crea en el Señor. Es ir a predicarle a nuestros amados, es ir a decir: yo soy salvo. Yo no voy a ir al infierno, yo voy a ir al cielo con el Padre. Yo quiero que mi familia, que mis amigos también puedan experimentar lo mismo que yo. Entonces nosotros como cristianos, cuando venga Jesús, Él va a venir por su gente. Él nos va a recoger. Y nosotros vamos a poder, cuando lleguemos al cielo, vamos a experimentar una vida con Él, una eternidad con Él. Y a través de nuestra fe es como seremos recompensados. Entonces tú como cristiano, alégrate, porque tú no eres parte del mal que va a suceder cuando Jesús venga. Cuando Jesús se deshaga de esta tierra, nosotros no vamos a ser parte de eso, porque Jesús va a venir por nosotros y nos va a recompensar por ser buenos hombres y mujeres de fe. Entonces, Neo, te dejo con esto. Si eres nuevo, bienvenido. Te di un mensaje bastante chido, pero muy fuerte. Entonces, discúlpame, pero a la misma vez no, porque tienes que escuchar esto. Entonces, nos vemos. Comparte este video, dale like, suscríbete, pon tus notificaciones. Nos vemos la semana que entra.